de enseñanza. Este es el libro que les toca. Métodos de enseñanza, y en su papel que le dieron, la clase se llama pedagogía. Aunque aquí en este libro no encontré lo que significa pedagogía o de qué se trata pedagogía, pero yo soy pedagoga en la Universidad Autónoma de Honduras, por eso sé qué significa pedagogía. Pedagogía es el arte, la ciencia de enseñar. Amén. Pero hay una diferencia en ser pedagoga y maestra de primaria. La pedagoga ya está preparada para nivel universitario. Está la rama de pedagogía en orientación, cuando usted ayuda, orienta al alumno, cuando el alumno está perdido, que no sabe ni qué carrera va a tomar, y cuando no saben, no entienden la clase. Entonces los pedagogos les ayudamos a orientarlos, ayudarles a enseñarles sistemas de estudio. Amén. Hay unos que les gusta aprender por colores, a otros les gusta aprender por dibujitos, otros les gusta garrotear, otros solo leen y ya están listos para el examen. Entonces la pedagogía es una ciencia que te ayuda, amén, la ciencia de la educación, el arte de enseñar, de ayudar a los demás a que ellos aprendan y puedan cursar su materia. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca del maestro, que son las primeras páginas de su libro. Lamentablemente no lo tienen, pero por ahí nos vamos a ir. Disculpe, ¿usted va a continuar siempre las 2 horas de clase? Eso es lo que tengo en la reunión que tuvimos, así es, de una a la otra. Ah, bueno. Sí, ¿Querés cuál camino? ¿Querés que sea con cuál camino? Para ponerlo en mi agenda ahí ya. No, pero este es por los momentos, no sé si me van a cambiar, no sé. Si me cambian, él tendría que darnos a conocer esto. Okay. Este librito le ayuda a usted a usar ciertas formas didácticas y ciertas formas que le ayudarán como maestro a enseñar a sus alumnos de escuela dominical, a sus alumnos en cualquier nivel dentro de la iglesia, y le da ideas a usted y le da a conocer qué es un maestro. Recuerde que es uno de los dones o privilegios que Dios nos regala a unos maestros, a otros evangelistas, a otros, ¿qué más? Ayúdenme, que se me olvidaron ya, profetas, y a otros pastores. O sea que es un don maravilloso. Ser maestro es una cosa maravillosa. Quiero decirle que el 95%, 99%, Jesucristo enseñaba. ¿Me está viendo? Más que predicar. Jesucristo decía por eso rabí, porque era un maestro. Entonces, el maestro tiene ciertas características que hoy vamos a aprender. Es importante saber que el maestro tiene un don maravilloso de mantener la clase alerta, tiene un don maravilloso de sentir lo que el alumno está sintiendo cuando está cansado, cuando no está aprendiendo nada. Yo desde aquí puedo ver las caras. Hasta ahorita no he visto nada negativo, ahorita lo estoy viendo bien. Cuando veo a uno negativo, entonces hay estrategias para despertar a esa persona y ponerlo alerta. Ahora bien, yo siempre le digo a la iglesia mía, y tengo uno aquí, él es de mi iglesia, él es testigo. Yo les digo, cuando la gente se te está durmiendo, es que ese no es tu ministerio. Pero si tú anhelas ser maestro, yo no te corto las alas, tú puedes llegar a ser un maestro. Pídele a papá lo que tú quieras hacer y tú lo vas a hacer. ¿Sabías tú eso? Porque déjame decirte de que un líder o un maestro no nace, se hace. Y por eso, esto que el libro tiene, métodos de enseñanza, el arte de la pedagogía, es ayudarte a ti para que, si no tienes el talento, pues que te veas lúcido en frente de tus estudiantes con los sistemas que te enseñan, para que los estudiantes aprendan. Entonces, usando estos métodos, entonces tú te vuelves un maestro excelente. Pero tienes que leer, tienes que aprender, tienes que prepararte, tienes que venir no solo a pararte aquí a leer a lo que se te aviente, lo que se te ocurra aquí. Les voy a decir, quiero decirte que los estudiantes son muy inteligentes. Sí. Ellos saben cuando tú te preparaste y cuando tú no te preparaste. Entonces tengan cuidado, ¿ok? Todo maestro debe pararse aquí con el conocimiento de su material. ¿Se acuerdan que dice por ahí en la Biblia, enteramente preparado para toda buena obra, que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad?
Porque hay del maestro que no usa bien la palabra de verdad. Qué tremendo ridículo y qué tremendo chasco se lleva. Como aquel que dice, la Biblia dice por ahí, ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde, hermano? Ay, fíjese que no sé, pero por ahí dice. Eso no lo dice la Biblia. Entonces quedamos, ¿qué? En ridículo. Entonces, el maestro dice que es la figura clave en toda enseñanza. Es mi culpa si usted no aprende. Mi esposo es tremendo en matemáticas. Usted le dice ta, 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 y le dice pa. Pregúnteme a mí 2 por 2, 4, aquí no más llego. Porque mis maestros de matemáticas fueron malísimos. Mi escuela fue pública y ahí no me enseñaron nada. A mi esposo le enseñaron 1000 cosas como aprender las matemáticas así, en el aire. Mis hijos son tremendos porque tienen maestros tremendos, excelentes en matemáticas. Entonces, según el maestro que tengas de base, así serán los estudiantes en el futuro. ¿Me está entendiendo? ¿Sabía usted de que así como es su maestro, así son los discípulos? ¿Qué decía Pablo? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él estaba interesado que los discípulos en aquel tiempo fueran como él, porque él había seguido los patrones de conducta de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo siempre he dicho, así como el pastor, así son los miembros. Es la verdad, es la verdad. Usted sabe de que recuerdo que invitamos a alguien a la iglesia. Él está ahí que no me deja mentir, porque nos ensalzaron el predicador tremendamente. Ay, que viene de allá de Argentina, era verdad, de Argentina, no sé de dónde, y pues tanta salsa le dieron que wow, buenísimo. Y pues nosotros lo conocíamos, pero por referencias del amigo, ¿verdad? Nosotros creímos. Pero ¿qué pasó? Cuando el hombre se paró, los estudiantes de la congregación estaban esperando aquel maná del cielo que los saciara, que los llenara. Pero no, el hermano empezó a hablar de todos los lugares donde había visitado, que al final de cuentas no habló nada de la Biblia, sino que de él. Entonces el hermano salió diciendo, aprendí geografía, hermano. Aprendí donde el hermano anduvo, pero de la Biblia no aprendí nada. Porque ellos están acostumbrados a recibir maná fuerte, amén, que les llena, que salen felices porque aprendieron algo. Pero si el maestro se para aquí a hablar bla, 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 ellos nunca van a aprender nada. Le van a preguntar algo. Mire, yo tengo una iglesia, hijos de pastores, y eres testigo. Y cuando les hago una pregunta de la Biblia, hermanos, no me pueden contestar. Y son hijos de pastores. Por eso a mis hijos les paso recalcando a cada rato, no tengo dinero, no tengo nada, pero quiero dejarles un legado. Y aunque no quieran, un día en la casa tienen que escuchar palabra de Dios ahí en el hogar, para que aprendan. Y los hago que pasen todo el sistema de discipulado que los hermanos también están llevando. Ay, mami, yo ya pasé esos 13 pasos. Los tiene que volver a repasar porque no se acuerda. Le acabo de preguntar, no me contestó, hay que aprenderlo otra vez. Y lo repiten, al regañadientes, pero repiten. Porque es vergonzoso que sean hijos de pastores y no sepan nada. ¿Cuál fue el primer animal que habló en la Biblia? Una burra. La serpiente. La serpiente. Decirle, por favor. La serpiente. ¿Cuál era el otro nombre de Mateo? Levín. A él le pregunté. Ay, no se asusten, no me siguen preguntando. Es para darles una señal de que así como, ¿verdad? Es su pastor, o es su, no estoy ofendiendo al pastor, no. Estoy dando un ejemplo, ¿no? O su maestro, pues estamos hablando del maestro, no del pastor. Según su maestro, así ustedes van a aprender. Amén. Entonces, es necesario saber cómo usted, como futuro maestro, como futuro líder que va a estar frente de una comunidad, porque están aquí, hermanos. Y no me va a decir usted a mí que, ay, hermana, yo estoy en el bíblico porque me dio la gana. O yo estoy en el bíblico porque yo quiero ser pastor, yo quiero ser obrero, yo quiero ser misionero. Hay unos que están por fli, o sea, así, que quieren por aficionado, porque quiere aprender la Biblia. Y eso es bueno, porque todos nosotros hemos sido llamados a ser líderes y a ser discípulos. Ir y a ser discípulos, dice que Mateo 28, ¿qué? 19, eso dice. Búscalo por ahí, por favor. Mateo 18, 28, 19. Entonces, sí, 28 o 18. sí, 28.
Entonces, si yo fui llamada a ser discípulo, tienes que, aunque no vayas a ser pastor, aunque no vayas a ser obrero, tienes que leer la Biblia para poder discipular a otros. ¿Por qué? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Párate ahí, enseñándoles todas las cosas. Él dijo, no, solo los hombres van a ser discípulos. No, solo las mujeres van a ser discípulos. No, solo los de 35 años de edad van a ser discípulos. No, solo los que quieran van a ser. No, ahí no dice solo los que quieran. Eso no es alternativa, no es que si tú quieres, es que tienes que hacer discípulos. Y tienes que enseñarles todo lo que está ahí en la palabra. Y tú me dices, pues no, yo no quiero ser ni maestro, ni quiero ser ni predicador, ni quiero ser nada. Solo no tengo interés en leer la Biblia. Ah, ¿y qué te dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6? Si no estás aspirando a ser pastor obrero, tienes que aprender que aunque no quieras, tienes que ser un maestro. No solamente de los discípulos que vas a tener que discipular porque Dios te manda a discipular. No es que si quieres, es que tienes que hacerlo. Pero si no quieres porque estás rebelde, pues entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, si no querías, déjalo ahí, puedes seguir más tarde en la casa, pero si no querías ser pastor, ni obrero, ni líder, ni nada, eres hijo de Dios y por lo tanto tienes que aprender la Biblia para que se las enseñes a tus hijos. ¿Ok? A tus hijos. Antes que se acuesten. Dice que en la mañana al acostarse, a levantarse y al acostarse. O sea, 2 veces al día. Qué rica píldora. 2 veces al día. Yo te me puedo decir, mi hermana, pero es que fíjese que verdaderamente yo pues no quiero ni enseñar a mis hijos porque me da pereza y me voy cansado del trabajo. Ah, pero es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Qué dice? Ni de día ni de noche te vas a apartar de él. Vas a meditar de día y de noche, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que haga prosperar tu camino. Ah, entonces si no quería enseñar a sus hijos, que no quería ser pastor, no quería ser maestro, pero entonces, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Pues entonces lee la palabra para que todo te salga bien. Así dice eso. Léalo y verá. Es más, léelo bien. Léelo. Sigamos. Josué 1. Sí, 1:8. Léelo bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a preparar en estudiar la palabra, porque ahí está todos los secretos, el mapa. Amén, el mapa. Entonces, figura clave para la enseñanza es el maestro, por lo tanto, tienes que capacitarte, tienes que aprender la palabra para poder difundir esa enseñanza de Jesucristo a ellos. Dice que el maestro debe mostrarse gozoso. Imagínense yo me parara aquí yo toda amargada. Abran por favor la Biblia. ¿No la trajo? ¿Qué pasa? ¿No tiene Biblia? Por favor, denle la Biblia a este muchacho que no tiene Biblia y empiezo yo a hablarles feo, golpeado, molesto. No, el maestro tiene que tener gozo, sonreír, contento, contenta, gozoso de enseñarle la palabra de Dios. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que estar lleno de amor. Que se sienta la unción del Espíritu Santo en esa persona cuando habla la palabra. Dice que debe amar a sus alumnos, quererlos, conocerlos por nombre. Ya los voy a mencionar para aprenderme los nombres suyos. Conocerlos a fondo, saber quiénes son. Y qué hermoso saber que es para siempre, hermanos. Por Facebook me aparece una que yo le enseñé desde que era chiquitita y ahora está hecha una mujer, yo no la reconozco. Pero me dice maestra Dabella.
y aprendí mucho de usted. Y mira qué rico lo que dice, escribe tan bonito. Gracias a usted aprendí esto y esto. Ay, ¿qué iba a saber yo? Que iba a marcar la vida de esa muchacha. Y me dice, quería ser como usted. Qué rico, que le digan a usted que quiere ser como usted. ¿Acaso eso no es bonito? Sí, claro. ¿Verdad que sí? Que le digan, yo quiero ser como usted. Cuando no va a pasar como un muchacho aspirante que andaba buscando novia y le dijo a mi esposo, pastor, estoy orando por una mujer así como su esposa. Ay, mi hermano, usted no sabe lo que está pidiendo. Cambie de oración. Cambie de oración porque usted no sabe lo que está pidiendo. Eso no él sabe, ¿verdad? Entonces, amar a sus alumnos, orar por ellos. Tu responsabilidad es orar por ustedes. Yo me llevo sus caritas a mi casa y yo le pido, Señor, dale sabiduría para que esta palabra que están aprendiendo no se les olvide. Dice, tener fe en ellos. Porque si yo no tengo fe en ustedes, hermanos, ustedes pueden inclusive perder la confianza. Es necesario que yo confíe que ustedes van a leer sus libros. Yo daba clases en el Instituto Bíblico acá de la 49. Y no me da pena decirlo, pero les voy a contar esto. Ya el pastor lo sabe y el otro. 3 estudiantes rebeldes que no querían leer la Biblia. Porque yo soy maestra del Pentateuco. Y a mí me gusta que lean los libros y hagan un resumen, porque así me aseguro que leyó Génesis, que leyó, y bueno, son unos capítulos que usted se lo devora en media hora. Solo leerlos. Yo solo quiero que los lea, no que medite, no que escudriñe, solo que los lea para que tenga una idea de lo que dice Génesis. Y después les digo, cuéntame la historia. Entonces, ellos van y buscan los libros y entonces yo conozco cuando usted lo copia de un libro. Pues imagínate tantos años del Pentateuco, ¿cómo no me lo voy a saber? Entonces cuando usted sale, el exégeta dice, según los estudios que se ha descubierto, eso no son palabras suyas. Uno rapidito sabe que eso es lo que usted lo copió. Uno es maestro, no es bobo. Uno sabe cuando lo copia. Entonces, ¿qué pasó? Se quejaron. Entonces la principal ni siquiera habló conmigo, sino que mandó una carta diciéndome, hermana, después de tantos años le agradecemos por haber servido en nuestra labor, papá. Y entonces no vino a preguntarme, no me dijo por qué, no, nada. Entonces después me entero por el pastor que fue el que me contrató a mí. Me dice, hermana, vuelva. Le digo, hermano, no voy a volver mientras tenga esa principal ahí, porque esa principal, su deber era sentarme con los estudiantes. El deber de esa principal era hablar conmigo. ¿Por qué razón? Y miren, no los aplacé, yo nunca aplazo a nadie, así que no se asusten, yo nunca aplazo a nadie. Todos pasan conmigo, yo les doy muchas formas de pasar. Entonces yo le regalé 75 puntos. Había hecho muy mal la tarea, yo le regalé 75 puntos, o sea que lo pasé, pero no quería 75, quería 100. Wow. Exigente. Entonces vino la principal, le hizo una marca a los 75 puntos y ella le dio 100, lo que ella quería. Eso es un delito y muy malo ante los ojos de Dios. Entonces yo dije así, mire, bueno, si es por estudiantes que no quieren leer la Biblia, me voy muy bien, con 1000 amores. Y por ahí salí, nunca pedí reunión, nunca pedí hablar con ella, porque hermanos, cuando alguien desprecia a un maestro que incentiva al alumno a leer la Biblia, no sabe lo que está haciendo. Entonces, mi deseo como maestra es que usted lea ese libro. Si yo como maestra me lo leo, porque usted no se lo va a leer. Y tengo 2 trabajos. Y aquí tengo un testigo que tengo 3 grupos diarios en la noche. Hoy por eso mi esposo vino y dio uno, hoy después de aquí voy a dar otro. Eso, querer es poder. Entonces, si yo lo leo, si saco tiempo donde no tengo para leer, usted puede hacerlo. Entonces, maestro es aquel que se preocupa porque usted lea la palabra, aprenda la palabra de Dios para que no sea un mediocre. Entonces, ¿qué tipo de estudiante estoy preparando yo? ¿Qué tipo de siervos? Si no lee la Biblia, va a aparecer allá con una secta medio rara. ¿Y de dónde viene? Del pastor Julanito de tal. ¿Y ese hombre de dónde salió con semejante doctrina? Terminan en una sexta, porque no leyeron la palabra.
Entonces es necesario que usted lea su material de trabajo y estudie para que el día de mañana sea un maestro que incentive a sus estudiantes a leer. Yo le digo de que a veces yo ni siquiera me fijo en lo que usted escribió, sino en el deseo de usted de aprender y de ver cómo usted lee el libro y lee la palabra. Y uno sabe cuando usted lo lee. Uno sabe. Dice que debe de ser, el maestro debe ser compasivo. Yo tengo un estudiante que es mi orgullo. Se llama Juancito, no sé si usted lo conoce. Juancito llegó hasta 3er grado. Y ninguno de los maestros quería darle oportunidad que Juancito estudiara el Instituto Bíblico. Vino a mí y me dijo, maestra, yo quiero estudiar el Instituto Bíblico. Y no sé leer, llegué hasta 2º grado. Le dijo, déjame hablar con los maestros, déjame ver cómo te podemos ayudar. Hablamos y le dimos la oportunidad. Él vive agradecido conmigo porque fui de las personas que abogué por él y a él le hacía la evaluación verbal. Él llevaba una grabadora. Él ponía el play, grababa la clase, en la casa se lo escuchaba. Y de ahí, ¿ya es tiempo? ¿Ya se acabó la clase? No. Dígame. Hoy por hoy, Juancito es un gran predicador que cuando se para la plataforma, los pelos de su cuerpo se erizan porque está lleno del poder del Espíritu Santo. Y lee la Biblia como usted no tiene ni idea. Y recuerdo una graduación del Instituto Bíblico que en público dijo, le agradezco a Dios por haber puesto a la hermana La Bella, porque aun cuando yo escribía mal, ella tomaba el tiempo de leer y corregirme para que yo aprendiera donde yo me equivocaba. Entonces yo a él le di 100% conforme a su capacidad. Entonces un estudiante universitario se levantó bien enojado porque a él le di 95 y le di 100 a aquel que no podía leer y escribir. Entonces yo le dije, bueno, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Siervo inútil somos porque lo que nos dijeron que hiciéramos eso hicimos, pero no corrimos una extra milla más. Entonces hay gente que tiene capacidad y es como la liebre que se queda, porque como es veloz, entonces la tortuga le ganó porque ella se confió en su propia capacidad. Entonces hay muchos estudiantes universitarios dentro de las iglesias que se creen que lo saben todo y entonces hacen las cosas no con excelencia, sino así a la carrera. Sin embargo, este se esforzó y eso fue lo mejor que hizo. Entonces me gusta valorar al estudiante según su capacidad. Entonces yo le dije, el 100 de él no es el mismo 95 que tú. Tú pudiste haber hecho más. Tú pudiste haber ganado el 100 y te has ganado extra puntos más. Porque sabías leer y escribir, sabías usar la computadora, sin embargo ni siquiera eso hiciste. ¿Sí me está entendiendo? Pero no me vea tan obra, porque no soy tan obra, sino que trato del estudiante según su capacidad. Hay que ser compasivo. Usted cuando sea maestro, sea compasivo y no minimice a nadie porque llegó hasta 3er grado. Esa persona puede ser una persona que sea el mejor predicador de Estados Unidos. Nunca lo minimice, sino que ayúdele a que aprenda. Amén. No sé si es Billy Graham, el que fue el único que estaba en la clase y el maestro le enseñaba como que se le enseñaba miles. Y él era el único en la escuela dominical. ¿Quién vino a ser ese un gran hombre? Entonces usted, así sean 3, así sean 4, así no hayan cruzado ni 3er grado, usted enséñeles como si le estuviera enseñando a unas personas con grandes capacidades y grandes, como dicen en inglés, skills, con muchas habilidades. Usted tiene que valorar al alumno y ser compasivo y ver el deseo de ese estudiante, porque recuerdo cuando Juancito, yo le miré en sus ojos el deseo de estar en el Instituto Bíblico y solo porque tenía hasta 3er grado no lo querían dejar entrar. Entonces sea compasivo como maestro y vea el deseo del estudiante de aprender. Debe ser paciente. ¿Alguien me lee Hebreos 10:36? Debe ser paciente. 4 por 4. 3. ¡No! ¿Y qué hacían los papás? Agarraban una faja y te daban porque no tenían paciencia para que tú te aprendieras las tablas de sumar y de dividir. El maestro no puede. El maestro que no tiene paciencia no está capacitado para enseñar. Tiene que aprender a ser paciente. Hebreos 10:36, ¿qué dice? Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén.
Es necesario tener paciencia con los hermanos, con los estudiantes, con los discípulos, para que el día de mañana podamos ver el fruto de nuestro trabajo. Ahora que yo lo veo predicar, le dije, valió la pena. Se esfuerza un poquito más como maestro a veces uno, pero vale la pena. Amén. Grandes predicadores. Debe ser perseverante. El hecho que no me aprenda lo que le dije, ¿ok? Me acuerdo que había algunos que repetían y repetían, porque yo sabía su capacidad y sabía que podían hacerlo. Yo soy así con los que sé que tienen capacidad. No se me voy a mostrar mediocre o algo así, no, porque yo lo sé rapidito si usted tiene capacidad. Entonces, ¿qué pasó? Me decía, no, así no, vuélvalo a hacer. Entonces, cuando tú les enseñas que deben de, es para sacar lo mejor de lo mejor. Y después, tú ves aquellos trabajos preciosos. Entonces me doy cuenta que aprendieron. Lo mejor debe ser para el Señor. Hay gente que está equivocada. Como es para el Señor, como salga. De todas maneras, el maestro tiene que estar lleno de misericordia y aceptarme el trabajo como pueda. No, trata de ser lo mejor de lo mejor, porque es para Señor. La mejor presentación, la mejor materia. Ustedes se salvan porque no les voy a pedir ningún material didáctico, no se preocupen. No les voy a poner tarea, ¿ok? Solo que lean el libro y vamos a saber si lo aprendió. Tratar a los estudiantes inquietos con confianza, pero con amor. Hay gente que son inquietos, se levanta de una silla, luego se pasa para otra. Entonces, utilicemos eso introvertido de ese alumno para hacer algo productivo. Hay muchos padres que hasta hoy en día no han descubierto la hiperactividad de sus hijos y los terminan llevando a un psicólogo para que les metan medicamentos cuando tienen tremenda capacidad. Que si los ponen en un equipo de fútbol, que si los ponen en un equipo de natación, serían los campeones. Pero no queremos trabajar mucho con esas personas inquietas. Ya es tiempo, ¿verdad? Vamos a terminar entonces aquí. Busca que los cabecillas de la clase le ayuden a mantener el orden. Tiene 30 minutos. ¿Tengo 30 minutos todavía? No, ¿Todavía no? a las 9:15 la otra. Le toca la clase, hermano. Entonces, ya. Está muy bonito. Entonces, busca que los cabecillas de la clase le ayuden a mantener el orden. El maestro debe ser muy inteligente, muy capaz de utilizar la hiperactividad de muchos estudiantes para que le ayuden a organizar la clase, que los ponga en grupos, explotar esa hiperactividad. Y me quedo aquí. El maestro debe ser una persona que haya amor y aprecio. ¿Por qué razón? Al usted demostrarle amor y aprecio y mostrarle que usted mira con agrado su hiperactividad y todo, estas personas van a ser fieles a usted y van a cambiar su manera de ser y se van a dar cuenta que usted pudo ver en ellos algo que otros no miran y crea en el individuo un carácter positivo. Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Amén. Adelante. Amén. Dios me la bendiga y me la cuide. Amén. El 100 de él no es el mismo 95 que tú. Tú pudiste haber hecho más. Tú pudiste haber ganado el 100, te has ganado extra puntos más. Porque sabías leer y escribir, sabías usar la computadora, sin embargo, ni siquiera eso hiciste. ¿Sí me está entendiendo? Pero no me vea tan obra, porque no soy tan obra, sino que trato del estudiante según su capacidad. Hay que ser compasivo. Usted cuando sea maestro, sea compasivo y no minimice a nadie porque llegó hasta 3er grado. Esa persona puede ser una persona que sea el mejor predicador de Estados Unidos. Nunca lo minimice, sino que ayúdele a que aprenda. Amén. No sé si es Billy Graham, el que fue el único que estaba en la clase y el maestro le enseñaba como que se le enseñaba miles. Y él era el único en la escuela dominical. ¿Quién vino a ser ese un gran hombre? Entonces usted, así sean 3, así sean 4, así no hayan cruzado ni 3er grado, usted enséñeles como si le estuviera enseñando a unas personas con grandes capacidades y grandes, como dicen en inglés, skills, con muchas habilidades. Usted tiene que valorar al alumno y ser compasivo y ver el deseo de ese estudiante, porque recuerdo cuando Juancito, yo le miré en sus ojos el deseo de estar en el instituto bíblico y solo porque tenía hasta 3er grado no lo querían dejar entrar. Entonces, sea compasivo como maestro y vea el deseo del estudiante de aprender. Debe ser paciente. ¿Alguien me lee Hebreos 10:36? Debe ser paciente
4 por 4. 3, ¡no! ¿Y qué hacían los papás? Agarraban una faja y te daban porque no tenían paciencia para que tú te aprendieras las tablas de sumar y de dividir. El maestro no puede. El maestro que no tiene paciencia no está capacitado para enseñar. Tiene que aprender a ser paciente. Hebreos 10:36, ¿qué dice? Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Es necesario tener paciencia con los hermanos, con los estudiantes, con los discípulos, para que el día de mañana podamos ver el fruto de nuestro trabajo. Ahora que yo lo veo predicar, le dije, valió la pena. Se esfuerza un poquito más como maestro a veces uno, pero vale la pena. Amén. Grandes predicadores. Debe ser perseverante. El hecho que no me aprenda lo que le dije, ¿ok? Me acuerdo que había unos que repetían y repetían, porque yo sabía su capacidad y sabía que podían hacerlo. Yo soy así con los que sé que tienen capacidad. No se me voy a mostrar mediocre o algo así, no, porque yo lo sé rapidito si usted tiene capacidad. Entonces, ¿qué pasó? Me decía, no, así no, vuélvalo a hacer. Entonces, cuando tú les enseñas que deben de, es para sacar lo mejor de lo mejor. Y después, tú entiendes la clase, entonces los pedagogos les ayudamos a orientarlos, ayudarles a enseñarles sistemas de estudio, amén. Hay unos que les gusta aprender por colores, a otros les gusta aprender por dibujitos, otros les gusta garrotear, otros solo leen y ya están listos para el examen. Entonces, la pedagogía es una ciencia que te ayuda, amén, la ciencia de la educación, el arte de enseñar, de ayudar a los demás a que ellos aprendan y puedan cursar su materia, amén. So, vamos a hablar un poquito acerca del maestro, que son las primeras páginas de su libro. Lamentablemente no lo tiene, pero por ahí nos vamos a ir. Disculpe. ¿Usted va a continuar siempre las 2 horas de clase? Eso es lo que tengo en la reunión que tuvimos, así es, de una a la otra. Ah, bueno. Sí, ¿Querés cuál camino? ¿Querés que sea con cuál camino? Para ponerlo en mi agenda ahí ya. No, bueno, este es por los momentos, no sé si me van a cambiar, no sé. Si me cambian, él tendría que darnos a conocer esto. Okay. So, este librito le ayuda a usted a usar ciertas formas didácticas y ciertas formas que le ayudarán como maestro a enseñar a sus alumnos de escuela dominical, a sus alumnos en cualquier nivel dentro de la iglesia, y le da ideas a usted y le da a conocer qué es un maestro. Recuerde que es uno de los dones o privilegios que Dios nos regala a unos maestros, a otros evangelistas, a otros, ¿qué más? Ayúdenme, que se me olvidaron ya, profetas, y a otros pastores. O sea que es un don maravilloso. Ser maestro es una cosa maravillosa. Quiero decirle que el 95%, 99% Jesucristo enseñaba. ¿Me está viendo? Más que predicar. Jesucristo decía por eso rabí, porque era un maestro. Entonces, el maestro tiene ciertas características que hoy vamos a aprender. Es importante saber que el maestro tiene un don maravilloso de mantener la clase alerta, tiene un don maravilloso de sentir lo que el alumno está sintiendo cuando está cansado, cuando no está aprendiendo nada. Yo desde aquí puedo ver las caras. Hasta ahorita no he visto nada negativo. Ahorita lo estoy viendo bien. Cuando veo a uno negativo, entonces hay estrategias para despertar a esa persona y ponerlo alerta. Ahora bien, yo siempre le digo a la iglesia mía, y tengo uno aquí, eres de mi iglesia, eres testigo, yo les digo, cuando la gente se te está durmiendo, es que ese no es tu ministerio. Pero si tú anhelas ser maestro, yo no te corto las alas, tú puedes llegar a ser un maestro. Pídele a papá lo que... Y le di 100 a aquel que no podía leer y escribir. Entonces yo le dije, bueno, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Siervo inútil somos, porque lo que nos dijeron que hiciéramos, eso hicimos, pero no corrimos una extra milla más. Entonces hay gente que tiene la capacidad y es como la liebre que se queda, pues como es veloz, entonces la tortuga le ganó porque ella se confió en su propia capacidad. Entonces hay muchos estudiantes universitarios dentro de las iglesias que se creen que lo saben todo, y entonces
hacen las cosas no con excelencia, sino así, a la carrera. Sin embargo, este se esforzó y eso fue lo mejor que hizo. Entonces, me gusta valorar al estudiante según su capacidad. Entonces, yo le dije, el 100 de él no es el mismo 95 que tú. Tú pudiste haber hecho más. Tú pudiste haber ganado el 100 y te has ganado extra puntos más. Porque sabías leer y escribir, sabías usar la computadora, sin embargo, ni siquiera eso hiciste. ¿Sí me está entendiendo? Pero no me vea tan obra, porque no soy tan obra, sino que trato del estudiante según su capacidad. Hay que ser compasivo. Usted cuando sea maestro, sea compasivo y no minimice a nadie porque llegó hasta 3er grado. Esa persona puede ser una persona que sea el mejor predicador de Estados Unidos. Nunca lo minimice, sino que ayúdele a que aprenda. Amén. No sé si es Billy Graham, el que fue el único que estaba en la clase y el maestro le enseñaba como que se le enseñaba miles. Y él era el único en la escuela dominical. ¿Quién vino a ser ese un gran hombre? Entonces usted, así sean 3, así sean 4, así no hayan cruzado ni 3er grado, usted enséñeles como si le estuviera enseñando a unas personas con grandes capacidades y grandes, como dicen en inglés, skills, con muchas habilidades. Usted tiene que valorar al alumno y ser compasivo y ver el deseo de ese estudiante, porque me recuerdo cuando Juancito, yo le miré en sus ojos el deseo de estar en el instituto bíblico y solo porque tenía hasta 3er grado no lo querían dejar entrar. Entonces, sea compasivo como maestro y vea el deseo del estudiante de aprender. Debe ser paciente. ¿Alguien me lee Hebreos 10:36? Debe ser paciente. 4 por 4. 3. ¡No! ¿Y qué hacían los papás? Agarraban una faja y te daban porque no tenían paciencia para que tú te aprendieras las tablas de sumar y de dividir. El maestro no puede. El maestro que no tiene paciencia no está capacitado para enseñar. Tiene que aprender a ser paciente. Hebreos 10:36, ¿qué dice? Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Es necesario tener paciencia con los hermanos, con los estudiantes, con los que vas a tener que discipular porque Dios te manda a discipular. No es que si quieres, es que tienes que hacerlo. Pero si no quieres porque estás rebelde, pues entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, si no querías, déjalo ahí, puedes seguir más tarde en la casa, pero si no querías ser pastor, ni obrero, ni líder, ni nada, eres hijo de Dios y por lo tanto tienes que aprender la Biblia para que se la enseñes a tus hijos. ¿Ok? A tus hijos. Antes que se acuesten. Dice que en la mañana al acostarse, al levantarse y al acostarse. O sea, 2 veces al día. Qué rica píldora. 2 veces al día. Yo te me puedo decir, mi hermana, pero es que fíjese que verdaderamente yo pues no quiero ni enseñar a mis hijos porque me da pereza y vengo cansado del trabajo. Ah, pero es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Qué dice? Ni de día ni de noche te vas a apartar de él. Vas a meditar de día y de noche, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que haga prosperar tu camino. Ah, entonces si no quería enseñar a sus hijos, pero no quería ser pastor, no quería ser maestro, pero entonces, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Pues entonces lee la palabra para que todo te salga bien. Así dice eso. Léalo y verá. Es más, léelo bien. Léelo. Sigamos. Josué 1. Sí, 1:8. Léelo bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a preparar en estudiar la palabra, porque ahí están todos los secretos, el mapa.
Amén, el mapa. Entonces, figura clave para la enseñanza es el maestro, por lo tanto, tienes que capacitarte, tienes que aprender la palabra para poder difundir esa enseñanza de Jesucristo a ellos. Dice que el maestro debe mostrarse gozoso. Imagínense, yo me parara aquí, yo toda amargada. Abran por favor la Biblia. ¿No la trajo? ¿Qué pasa? ¿No tiene Biblia? Por favor, denle la Biblia a este muchacho que no tiene Biblia, y empiezo yo a hablarles feo, golpeado, molesta. No, el maestro tiene que tener gozo, sonreír, contento, contenta, gozoso de enseñarle la palabra de Dios. Sentir lo que el alumno está sintiendo cuando está cansado, cuando no está aprendiendo nada. Yo desde aquí puedo ver las caras. Hasta ahorita no he visto nada negativo. Ahorita los estoy viendo bien. Cuando veo a uno negativo, entonces hay estrategias para despertar a esa persona y ponerlo alerta. Ahora bien, yo siempre le digo a la iglesia mía, y tengo uno aquí, eres de mi iglesia, eres testigo, yo les digo, cuando la gente se te está durmiendo, es que ese no es tu ministerio, pero si tú anhelas ser maestro, yo no te corto las alas, tú puedes llegar a ser un maestro. Pídele a papá lo que tú quieras hacer y tú lo vas a hacer. ¿Sabías tú eso? Porque déjame decirte de que un líder o un maestro no nace, se hace. Y por eso, esto que el libro tiene, métodos de enseñanza, el arte de la pedagogía, es ayudarte a ti para que, si no tienes el talento, pues que te veas lúcido en frente de tus estudiantes con los sistemas que te enseñan, para que los estudiantes aprendan. Entonces, usando estos métodos, entonces tú te vuelves un maestro excelente. Pero tienes que leer, tienes que aprender, tienes que prepararte, tienes que venir no solo a pararte aquí a leer a lo que se te aviente, lo que se te ocurra aquí. Les voy a decir, quiero decirte que los estudiantes son muy inteligentes. Sí. Ellos saben cuando tú te preparaste y cuando tú no te preparaste. Entonces tengan cuidado, ¿ok? Todo maestro debe pararse aquí con el conocimiento de su material. ¿Se acuerdan que dice por ahí en la Biblia, enteramente preparado para toda buena obra, que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad? Porque hay del maestro que no usa bien la palabra de verdad. Qué tremendo ridículo y qué tremendo chasco se lleva. Como aquel que dice, la Biblia dice por ahí, ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde, hermano? Ay, fíjese que no sé, pero por ahí dice. Eso no lo dice la Biblia. Entonces quedamos ¿qué? En ridículo. Entonces el maestro dice que es la figura clave en toda enseñanza. Es mi culpa si usted no aprende. Mi esposo es tremendo en matemáticas. Usted le dice ta, y le dice pa. Pregúnteme a mí 2 por 2, 4, aquí nomás llego. Porque mis maestros de matemáticas fueron malísimos. Mi escuela fue pública y ahí no me enseñaron nada. A mi esposo le enseñaron 1000 cosas como aprender las matemáticas así, en el aire. Mis hijos son tremendos porque tienen maestros tremendos, excelentes en matemáticas. Entonces, según el maestro que tengas de base, así serán los estudiantes en el futuro. ¿Me está entendiendo? ¿Sabía usted de que así como es su maestro, así son los discípulos? ¿Qué decía Pablo? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él estaba interesado que los discípulos, dice Génesis. Y después les digo, cuéntame la historia. Entonces, ellos van y buscan los libros, y entonces yo conozco cuando usted lo copia de un libro. Pues imagínate tantos años del Pentateuco, ¿cómo no me lo voy a saber? Entonces, cuando usted sale, el exégeta dice, según los estudios que se ha descubierto, eso no son palabras suyas. Uno rapidito sabe que eso es lo que usted lo copió. Uno de maestro no es bobo. Uno sabe cuando lo copia. Entonces, ¿qué pasó? Se quejaron. Entonces la principal ni siquiera habló conmigo, sino que mandó una carta diciéndome, hermana, después de tantos años le agradecemos por haber servido en nuestra labor, papá. Y entonces no vino a preguntarme, no me dijo por qué, no, nada. Entonces después me entero por el pastor que fue el que me contrató a mí. Me dice, hermana, vuelva. Le digo, hermano, no voy a volver mientras tenga esa principal ahí, porque esa principal, su deber era sentarme con los estudiantes. El deber de esa principal era hablar conmigo. ¿Por qué razón? Y miren, no los aplacé, yo nunca aplazo a nadie, así que no se asusten. Yo nunca aplazo a nadie. Todos pasan conmigo, yo les doy muchas formas de pasar. Entonces yo le regalé,
75 puntos. Había hecho muy mal la tarea y yo regalé 75 puntos, o sea que lo pasé, pero no quería 75, quería 100. Exigente. Entonces vino la principal, Igual que mí. le hizo una marca a los 75 puntos y ella le dio 100, lo que ella quería. Eso es un delito y muy malo ante los ojos de Dios. Entonces yo dije así, mire, ¿ve? Bueno, si es por estudiantes que no quieren leer la Biblia, me voy muy bien, con 1000 amores. Y por ahí salí, nunca pedí reunión, nunca pedí hablar con ella, porque hermanos, cuando alguien desprecia a un maestro que incentiva al alumno a leer la Biblia, no sabe lo que está haciendo. Entonces, mi deseo como maestra es que usted lea ese libro. Si yo como maestra me lo leo, porque usted no se lo va a leer. Ah, y tengo 2 trabajos. Ah, y aquí tengo un testigo que tengo 3 grupos diarios en la noche. Hoy por eso mi esposo vino y dio uno, hoy después de aquí voy a dar otro. Eso, querer es poder. Entonces, si yo lo leo, si saco tiempo donde no tengo para leer, usted puede hacerlo. Entonces, maestro es aquel que se preocupa porque usted lea la palabra, aprenda la palabra de Dios para que no sea un mediocre. Entonces, ¿qué tipo de estudiante estoy preparando yo? ¿Qué tipo de siervos? Si no lee la Biblia, va a aparecer allá como una secta medio rara. ¿Y de dónde viene? Ah, del pastor Julanito de tal. ¿Y ese hombre de dónde salió con semejante doctrina? Entonces me gusta valorar al estudiante según su capacidad. Entonces yo le dije, el 100 de él no es el mismo 95 que tú. Tú pudiste haber hecho más. Tú pudiste haber ganado el 100, te has ganado extra puntos más. Porque sabías leer y escribir, sabías usar la computadora, sin embargo ni siquiera eso hiciste. ¿Sí me está entendiendo? Pero no me vea tan obra, porque no soy tan obra, sino que trato del estudiante según su capacidad. Hay que ser compasivo. Usted cuando sea maestro, sea compasivo y no minimice a nadie porque llegó hasta 3er grado. Esa persona puede ser una persona que sea el mejor predicador de Estados Unidos. Nunca lo minimice, sino que ayúdele a que aprenda. Amén. No sé si es Billy Graham, el que fue el único que estaba en la clase y el maestro le enseñaba como que se le enseñaba miles. Y él era el único en la escuela dominical. ¿Quién vino a ser ese un gran hombre? Entonces usted, así sean 3, así sean 4, así no hayan cruzado ni 3er grado, usted enséñeles como si le estuviera enseñando a unas personas con grandes capacidades y grandes, como dicen en inglés, skills, con muchas habilidades. Usted tiene que valorar al alumno y ser compasivo y ver el deseo de ese estudiante, porque recuerdo cuando Juancito, yo le miré en sus ojos el deseo de estar en el instituto bíblico y solo porque tenía hasta 3er grado no lo querían dejar entrar. Entonces, sea compasivo como maestro y vea el deseo del estudiante de aprender. Debe ser paciente. ¿Alguien me lee Hebreos 10:36? Debe ser paciente. 4 por 4. 3. ¡No! ¿Y qué hacían los papás? Agarraban una faja y te daban porque no tenían paciencia para que tú te aprendieras las tablas de sumar y de dividir. El maestro no puede. El maestro que no tiene paciencia no está capacitado para enseñar. Tiene que aprender a ser paciente. Hebreos 10:36, ¿qué dice? Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Es necesario tener paciencia con los hermanos, con los estudiantes, con los discípulos, para que el día de mañana podamos ver el fruto de nuestro trabajo. Ahora que yo lo veo predicar, le dije, valió la pena. Se esfuerza un poquito más como maestro a veces uno, pero vale la pena. Amén. Grandes predicadores. Debe ser perseverante. El hecho que no me aprenda lo que le dije, ¿ok? Me acuerdo que había unos que repetían y repetían, porque yo sabía su capacidad y sabía que podían hacerlo. Yo soy así con los que sé que tienen capacidad. No se me voy a mostrar mediocre o algo así, no, porque yo lo sé rapidito si usted tiene capacidad. Entonces, ¿qué pasó? Me decía, no, así no, vuélvalo a hacer. Entonces, cuando tú les enseñas que